El sol de la mañana se filtraba entre los pinos, iluminando el claro donde se habían reunido cazadores de toda la región. Serían unas 20 personas, tal vez más, todos con sus perros, pointers, sabuesos, xoloitzcuintles. Los animales se movían nerviosamente, olfateando la cacería que se avecinaba. Y en medio de esa multitud estaba Santiago, de 30 años, de hombros anchos, con un rostro amable y ojos cansados. A su lado, un lobo, gris, imponente, con los párpados cerrados, ciego. Miren, miren, se escuchó una carcajada a la derecha. El Santi se trajo a su fenómeno. La multitud se agitó. Alguien resopló. Otro se rió abiertamente. Santiago apretó la mandíbula y posó una mano sobre la cabeza del lobo. El animal se estremeció y se pegó a la pierna de su dueño. ¿Hablas en serio, Santi? Se acercó un hombre de unos 40 años con una sonrisa burlona. Era Alejandro, el mejor cazador de la región, ganador de las últimas 5 competencias. A su lado, un beagle de pura raza, nervioso y esbelto, tenso como la cuerda de un arco, no paraba de moverse. ¿De verdad crees que ese ciego te va a servir de algo? Se llama Lobo, respondió Santiago con calma, sin levantar la vista. Y sí, confío en él. ¿En un lobo ciego? Alejandro soltó una carcajada tan fuerte que varias personas se giraron a verlos. Santi, ¿ya se te zafó un tornillo o qué? ¿Viniste a una competencia o al circo? ¿Será que tienes miedo? Santiago finalmente miró a Alejandro a los ojos. Ya que te ríes tanto. El rostro de Alejandro se ensombreció. ¿Miedo yo? Te gano con los ojos cerrados. A ti y a tu perro callejero ciego. Ya veremos, dijo Santiago en voz baja y le dio la espalda. El juez, un anciano de barba canosa, levantó la mano pidiendo silencio. Señores cazadores, la primera ronda empieza en 15 minutos. La tarea es simple, encontrar liebres en la zona norte del bosque. Tienen 2 horas. Gana quien encuentre más. Pero recuerden, no se puede disparar, solo encontrar y marcar. ¿Entendido? La multitud murmuró en señal de acuerdo. Santiago se arrodilló junto al lobo y le pasó la mano por el hocico. Todo va a estar bien. Amigo, le susurró. Vamos a demostrarles. El lobo movió las orejas, como si entendiera. Hacía unos meses. El bosque estaba en silencio esa mañana. Demasiado silencio. Santiago caminaba detrás del grupo de cazadores, con el rifle preparado. Llevaban 3 horas rastreando a un venado. El rastro era fresco, pero el animal era astuto. Daba vueltas constantemente para despistarlos. Miren, gritó alguien más adelante. Una loba. Santiago aceleró el paso. Llegó a un pequeño claro y la vio. Una loba gris, parada junto a un viejo encino, mostrando los colmillos. Estaba flaca, con los costados hundidos, y protegía algo. ¿Le disparamos?, preguntó Vicente, un hombre robusto de unos 50 años y rostro duro. Pero si no está atacando, empezó a decir Santiago, pero nadie lo escuchaba. El disparo retumbó como un trueno. La loba se sacudió y cayó de costado. Empezó a convulsionar, jadeando. ¿Por qué? Santiago se abalanzó sobre Vicente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué tenerle lástima? Un lobo es un lobo, se encogió de hombros el otro con indiferencia, mientras recargaba el rifle. Uno menos. Más vacas a salvo. Pero no nos estaba haciendo nada. La voz de Santiago se quebró en un grito. La mataste solo porque sí. Santi, no te alteres, sonrió burlonamente otro cazador. Estamos de cacería. ¿O ya se te olvidó? Cazar es para comer. Para sobrevivir, Santiago sentía que la sangre le hervía. No es matar por diversión. Ah, ya déjate de cosas. Vicente hizo un gesto con la mano y siguió caminando. Vamos a buscar al venado. Dejen de perder el tiempo aquí. Los demás lo siguieron. Solo Santiago se quedó de pie, junto al cuerpo de la loba. Ya no respiraba. Sus ojos se habían vuelto vidriosos. Entonces escuchó un chillido débil. Se dio la vuelta. En las raíces del encino había una madriguera. Un hoyo poco profundo cubierto de hierba seca y pelo. Y allí, acurrucado, había un cachorro de lobo. Muy pequeño, gris. Tenía los ojos cerrados. Santiago se arrodilló y tomó al pequeño con cuidado en sus manos. El cachorro chilló lastimeramente y restregó su hocico contra la palma de su mano. Santi, gritó a alguien a lo lejos. ¿Vienes o no? Ya voy, respondió, pero siguió mirando al cachorro. Tendría 2 o 3 meses. No más.
y sus ojos seguían cerrados, los párpados fusionados, de forma irregular. Los lobos abren los ojos a las 2 semanas de nacer. Esto era una anomalía congénita. Ceguera de por vida. ¿Estás ciego, pequeño?, preguntó Santiago en voz baja, pasándole un dedo por el hocico. Te dejó solita. Oye, Santi, era Vicente, que había regresado. Vio al cachorro y se echó a reír. ¿Qué? ¿Piensas llevártelo? Sí, dijo Santiago con firmeza, poniéndose de pie. Me lo llevo. ¿Pero tú estás loco? Vicente lo miró con incredulidad. Es un lobo. ¿Estás ciego? Santiago apretó al cachorro contra su pecho. Sin su madre. Se morirá. Pues que se muera, escupió Vicente. Un lobo menos. Dámelo. Ahorita mismo le rompo el cuello. Extendió la mano, pero Santiago retrocedió. No lo toques. Santi, reacciona. Se acercaron otros cazadores. ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas a llevar un lobo a tu casa? Un lobo ciego, añadió alguien. Y todos se rieron. Está tonto. ¿Qué le vamos a hacer? Resopló Vicente. Santi, ¿de verdad crees que tu esposa te va a perdonar esto? Tienes un hijo pequeño y le vas a llevar un lobo. Ese es mi problema. Santiago se dio la vuelta y se alejó de ellos, sosteniendo firmemente al cachorro. A sus espaldas se escuchaba las burlas y las risas. Está completamente loco. Ya verán. Ese lobo se lo va a comer. ¿Qué va? Su esposa lo mata antes en cuanto lo vea. Santiago no miró atrás. Caminó por el bosque, sintiendo como el cachorro temblaba en sus brazos. Tan pequeño, tan indefenso. No tengas miedo, le susurró. No te voy a abandonar. Media hora después llegó a su casa. Una pequeña construcción de adobe con un cerco de madera chueco. En el porche estaba su esposa, Sofía, de 30 años, delgada, con el rostro cansado y ojos amables. Al ver a Santiago, sonrió, pero luego vio lo que traía en brazos. La sonrisa se desvaneció. Santiago, dijo lentamente, bajando del porche. ¿Qué es eso que traes ahí? Un cachorro de lobo, dijo él en voz baja. Es ciego. Mataron a su madre. ¿Y tú? Sofía se detuvo a 1 metro de él. ¿Lo trajiste aquí? Sophie, se habría muerto allá. ¿Estás loco? Gritó tan fuerte que el cachorro se sobresaltó en los brazos de Santiago. Es un animal salvaje. Tenemos un hijo. Mateo tiene 6 años. Lo sé. No sabes nada. La voz de Sofía temblaba. Solo piensas en ti. En tu lástima. Pero no en nosotros. No en tu familia. La puerta de la casa se abrió de golpe. En el umbral apareció un niño. Mateo, de 6 años. Con la cara redonda y ojos curiosos. Papá, ¿qué es eso? Preguntó, señalando al cachorro. Santiago miró a su hijo, luego a su esposa, y después al pequeño cachorro ciego en sus brazos. Y comprendió que ya no había marcha atrás. La primera noche, el cachorro no durmió. Lloriqueaba lastimeramente, chocando su hocico contra las esquinas del cobertizo donde Santiago le había improvisado una cama con cobijas viejas. Buscaba a su madre. Santiago se sentó a su lado en una cubeta volteada, sosteniendo un biberón con leche de cabra. Sofía se lo había dado en silencio, con los labios apretados, antes de entrar a la casa y cerrar la puerta de un portazo. Anda, pequeño, lo llamó Santiago en voz baja, acercándole el biberón al hocico. Tienes que comer. El cachorro se apartó, sin dejar de lloriquear. Por favor, Santiago lo intentó de nuevo, abriéndole con cuidado el hocico y dejando caer unas gotas de leche en su lengua. Aunque sea un poquito. El cachorro se retorció, pero tragó, luego otra vez, y después se aferró a la tetina y empezó a succionar con avidez. Eso es, Santiago suspiró aliviado, sintiendo que la tensión en sus hombros disminuía un poco. Buen chico. La puerta del cobertizo rechinó. En el umbral apareció Mateo, en pijama y descalzo. Papá, susurró el niño. ¿Puedo ver? Santiago asintió. Mateo se acercó y se puso en cuclillas a su lado. El cachorro movió las orejas pero siguió bebiendo. ¿De verdad es ciego? Preguntó Mateo, observando sus párpados cerrados. Sí, mijo, respondió Santiago. No ve nada. ¿Y cómo va a vivir? No lo sé, admitió Santiago con sinceridad, pero vamos a intentar ayudarlo. Está bien, Mateo extendió la mano con cuidado y acarició la cabeza del cachorro. Este se quedó quieto un instante y luego siguió succionando la leche. Es suavecito, sonrió el niño, como nuestra gata. Mateo,
La voz cortante de Sofía los hizo sobresaltar a ambos. A la casa. Inmediatamente. Ahora mismo. El niño se levantó de un salto, asustado, y corrió hacia la salida. Sofía estaba de pie en la puerta, envuelta en una bata vieja, con el rostro lleno de ira. «Y tú también vete a dormir», le espetó a Santiago. «Ya basta de consentir a esa bestia». «Sophie, no quiero oír nada», lo cortó ella y se fue. Santiago se quedó sentado en el cobertizo hasta el amanecer. El cachorro finalmente se durmió, acurrucado a sus pies. Tan pequeño, tan indefenso. Los días siguientes fueron difíciles. Sofía no le hablaba a Santiago. Cocinaba, limpiaba la casa, respondía a sus preguntas con monosílabos, pero no lo miraba. Santiago alimentaba al cachorro cada 3 horas, día y noche. Primero leche, luego carne finamente picada. El animalito crecía a ojos vistas. A la semana, ya caminaba con seguridad por el cobertizo, olfateando los rincones, memorizando el espacio. «Mira», le dijo Santiago a Mateo, que corría al cobertizo todos los días después del kinder. «Ya sabe dónde está su plato. Va directo hacia él». Efectivamente, el cachorro, sin tropezar, se acercó al viejo plato de aluminio y metió el hocico. ¿Se lo aprendió de memoria?, se sorprendió Mateo. «No ve, pero siente», explicó Santiago. «Su olfato y su oído son mucho mejores que los de los perros normales». «¿Y por qué se murió su mamá?», preguntó el niño en voz baja. Santiago se sentó junto a su hijo y le puso una mano en el hombro. «La mataron», dijo con honestidad. «Un cazador. Solo por diversión». «Pero eso está mal», se indignó Mateo. «Muy mal», asintió Santiago. «Mira, Mateo, nosotros cazamos para vivir, para tener que comer, pero no matamos solo por gusto. ¿Entiendes la diferencia?». El niño asintió seriamente. «Entiendo, papá». «Qué bueno», Santiago abrazó a su hijo. «Quiero que crezcas siendo un buen hombre, que entiendas que la vida es valiosa, cualquier vida». El cachorro se acercó a ellos y frotó su hocico contra la pierna de Mateo. El niño se rió y lo acarició. «¿Cómo le vamos a poner?», preguntó. «¿Tú cómo quieres?», sonrió Santiago. «Lobo», sonrió Mateo, como en los cuentos. 2 semanas después, vino de visita su vecino Pedro, un hombre de unos 50 años, de gran barriga y rostro bonachón, pero esta vez no sonreía. «Santiago», empezó, sentado a la mesa de la cocina. «No vengo nomás por gusto. Me mandó mi esposa. Y no solo ella. Medio pueblo anda con el chisme». «¿Qué chisme?», preguntó Santiago, aunque sabía perfectamente la respuesta. «El de tu lobo», suspiró Pedro. «Santi, entiéndelo. Es peligroso. Tienes un niño chiquito. Y los demás también tenemos hijos en el pueblo». «Es ciego», objetó Santiago. «No le hará daño a nadie. Ahorita está chiquito», Pedro negó con la cabeza. «Pero cuando crezca». «¿Qué? Un lobo es un lobo. Los instintos no se los quitas». «Los perros también pueden ser peligrosos», señaló Santiago. «Y la gente los tiene. Un perro no es un lobo. Y un lobo ciego es un lobo fuera de lo común», dijo Santiago tercamente. Pedro suspiró pesadamente y se levantó. «Deshazte de él, Santi, antes de que sea tarde. Mátalo o llévatelo lejos. Pero no lo tengas aquí. La gente tiene miedo». Se fue, dejando a Santiago solo con sus pensamientos. Por la noche, Sofía finalmente le habló. «Tiene razón», dijo, mientras secaba los platos. «Pedro tiene razón. Sophie, no, escúchame». Ella se dio la vuelta, y Santiago vio que en sus ojos no había ira, sino miedo. «Tengo miedo. Miedo por Mateo. Tengo miedo de que esa bestia de que pueda. Lobo no tocará a Mateo», dijo Santiago con firmeza. «Lo sé». «¿Cómo lo sabes?». La voz de Sofía tembló. «No puedes garantizarlo». «Sí puedo». Santiago se acercó a su esposa y le tomó las manos. «Sophie, por favor, confía en mí». Ella lo miró a los ojos durante un largo rato. Luego suspiró y apartó la vista. «Eres un necio testarudo», susurró. «Y yo debo ser una tonta por no echarte de la casa junto con ese lobo». Esa noche, Santiago se despertó con una extraña sensación. Silencio. Demasiado silencio. Se levantó, se puso una chamarra y salió al cobertizo. La puerta estaba entreabierta. El corazón le dio un vuelco. «Lobo», llamó en voz baja. No hubo respuesta. Santiago entró en la casa. Se asomó a la habitación de Mateo y se quedó helado en el umbral. El niño dormía.
despatarrado en la cama, y a su lado, acurrucado en el borde, estaba Lobo. El cachorro dormía con el hocico sobre las patas. Respiraba de manera uniforme, tranquila. Santiago se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo una calidez extenderse por su pecho. No, susurró en la oscuridad. No te entregaré. Y cerró la puerta en silencio, dejándolos dormir juntos. Pasaron 3 meses. Lobo había crecido. De ser un pequeño bulto, se había convertido en un lobo joven y fuerte, del tamaño de un pastor alemán pequeño. Su pelaje gris se había vuelto espeso. Sus patas se habían fortalecido y sus párpados cerrados ya no parecían tan desvalidos. Había aprendido a vivir en su mundo de sonidos y olores. Santiago estaba en medio del patio, sosteniendo un trozo de carne seca. Mateo saltaba a su lado, impaciente. «Papá, ándale, ya», lo apuraba el niño. «Lobo está esperando». El lobo estaba sentado junto al porche, con el hocico vuelto hacia ellos, las orejas alertas, la nariz temblando, captando los olores. «Mira con atención», le dijo Santiago a su hijo. «Voy a esconder la carne y Lobo tiene que encontrarla». Se dirigió al viejo cobertizo. Colocó el trozo de carne detrás de un barril de agua de lluvia y luego regresó junto al lobo. «Busca», le ordenó. Lobo se lanzó al instante. No corría al azar, sino con seguridad, como si viera hacia dónde iba. Rodeó una pila de leña sin tocar un solo tronco. Corrió hacia el barril y metió el hocico detrás de él. 3 segundos después, la carne estaba en su boca. «¡Órale!», exclamó Mateo, asombrado. «¡Qué rápido!». «Otra vez», dijo Santiago, quitándole la carne al lobo, pero ahora más lejos. Caminó hasta la esquina más alejada del patio. Se subió a una vieja carreta y escondió la carne bajo un poco de heno. Lobo esperaba junto al porche. Tenso. «Listo. Busca». El lobo salió disparado. Esta vez se movió un poco más despacio, olfateando el aire. Rodeó la carreta. Saltó sobre ella y encontró la carne en el heno de inmediato. 4 segundos. Santiago sintió que el corazón se le aceleraba. Era increíble. El lobo ciego se orientaba mejor que un perro de caza con vista. «Papá, ¿siempre lo encuentra así de rápido?», preguntó Mateo, corriendo hacia la carreta. «Siempre», dijo Santiago pensativamente, mirando al lobo. «Tiene un olfato simplemente fantástico». El lobo estaba sentado en la carreta, con la carne en el hocico y moviendo la cola, satisfecho de sí mismo. «Y también oye súper bien», añadió Mateo. «¿Te acuerdas que la semana pasada oyó que venía don Pedro cuando todavía estaba a 3 casas de distancia?» «Me acuerdo», asintió Santiago. Una idea nació en su mente de repente, como un relámpago. Al principio tímida, casi absurda, luego cada vez más clara e insistente. «¿Y qué tal si, papá, puedo darle de comer al lobo?», preguntó Mateo. «Claro, mijo», respondió Santiago distraídamente. «Anda». El niño corrió a la casa por el plato. Santiago se quedó en medio del patio, mirando al lobo. «Otros entrenan perros para cazar. ¿Por qué no intentarlo con un lobo?». «Sí, es ciego, pero su olfato lo compensa con creces. ¿Y su oído?». «Su oído es simplemente increíble». «¿En qué piensas?». La voz de Sofía lo hizo sobresaltar. Su esposa estaba en el porche, secándose las manos en el delantal. En 3 meses, se había resignado a la presencia del lobo. Había dejado de tenerle miedo. Incluso a veces lo acariciaba cuando creía que nadie la veía. «En nada», respondió Santiago evasivamente. «Solo pensando». «Conozco esa mirada tuya», Sofía entrecerró los ojos. «Algo tramas. No estarás pensando en…». Se calló, pero Santiago entendió en qué estaba pensando. «¿Y por qué no?». Se volvió hacia ella. «Otros entrenan perros. ¿Qué tiene de malo un lobo?». «Que es ciego». Sofía bajó del porche y se acercó. «Santiago, dime que no estás pensando en lo que creo que estás pensando». «Estoy pensando en la competencia», dijo él con sinceridad. «¿Oíste hablar de ella?». «La competencia regional de cazadores». Sofía frunció el ceño. «Claro que oí. Es en 3 meses». «¿Y qué?». «El premio principal son 200,000 pesos». Santiago la miró a los ojos. «Sophie, ese dinero nos vendría muy bien». «Santiago», ella negó con la cabeza. «No puedes estar hablando en serio. Participar en la competencia con un lobo ciego. ¿Viste cómo encuentra la carne?», objetó Santiago. «Lo hace mejor que cualquier perro». «En el patio». Sofía levantó las manos. «En el patio, donde conoce cada rincón. Y en el bosque.
en un terreno desconocido, con otros cazadores y perros. Lo logrará, dijo Santiago tercamente. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? La voz de Sofía se hizo más fuerte. No puedes saberlo con certeza. Si puedo, Santiago se acercó a ella. Sophie, lo siento. Lobo es especial. Ese es un lobo, lo interrumpió. Un animal salvaje. Y quieres exhibirlo en una competencia donde todos se reirán, donde Alejandro y los otros cazadores te destrozarán con sus burlas. Que se rían, Santiago apretó los puños. Les demostraré que están equivocados. Sofía lo miró en silencio. Luego suspiró pesadamente y se dio la vuelta. Eres un necio insoportable, dijo en voz baja, y no puedo hacerte cambiar de opinión. No, no puedes, confirmó Santiago. Ella pasó a su lado para entrar a la casa. En el umbral se detuvo, sin volverse. 200.000 pesos de verdad nos hacen falta, dijo. Pero no tanto como para convertirnos en el hazmerreír de toda la región. La puerta se cerró tras ella. Santiago se quedó de pie en el patio. Mateo salió de la casa con un plato y empezó a darle de comer al lobo. El lobo comía con avidez, gruñendo de satisfacción. Papá, llamó el niño. ¿Es verdad que va a haber una competencia? Es verdad. Mijo, respondió Santiago, acercándose a ellos. ¿Y vamos a ir con Lobo? Vamos a ir, dijo Santiago con firmeza, mirando al lobo. Sin falta. Lobo levantó el hocico del plato, giró sus ojos cerrados hacia Santiago, como si lo hubiera entendido, como si estuviera de acuerdo. Lo haré, susurró Santiago. Más para sí mismo que para nadie. Les demostraré a todos. Les demostraré que no eres solo un lobo ciego, que eres capaz de mucho más. El sol se inclinaba hacia el poniente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. A lo lejos, ladraba un perro. El viento susurraba entre las hojas de un viejo manzano, y Santiago Hernández, de pie en medio de su patio, sentía como algo nuevo ardía en su interior. Determinación. Una determinación terca e insensata de demostrar que lo imposible era posible. En 3 meses comenzaría la competencia, y él estaría listo. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido cuando Santiago llevó al lobo al bosque detrás del pueblo. El lobo caminaba a su lado. Sin correa, había aprendido a seguir a su dueño por el sonido de sus pasos y su olor. Hoy complicaremos la tarea, dijo Santiago, sacando un trozo de piel de conejo de su mochila. No buscarás carne, sino un rastro. Caminó unos 20 metros adentrándose en el bosque, frotando la piel contra los troncos de los árboles y los arbustos. Luego le escondió bajo las raíces de un viejo pino y regresó con Lobo. Busca, ordenó. El lobo bajó el hocico al suelo, inhaló. Se quedó quieto un segundo y luego se movió con seguridad por el rastro, pasando junto a los mismos árboles que Santiago había marcado, siguiendo su ruta con precisión. 45 segundos después, encontró la piel. Muy bien. Santiago le acarició la cabeza al lobo. Excelente trabajo. Detrás de ellos se escuchó una risa. Santiago se dio la vuelta. En el borde del bosque había 3 hombres, cazadores locales. Entre ellos estaba Vicente, el mismo que había matado a la madre del lobo. Hernández, ¿ya perdiste la cabeza del todo?, gritó Vicente, acercándose. ¿Entrenando a un lobo como si fuera un perro de la calle? Estoy en mis asuntos, respondió Santiago secamente. Ya oímos, dijo el segundo cazador. Gregorio, un hombre flaco de unos 40 años. Dicen que te vas a meter a la competencia con eso, señaló al lobo con el dedo. ¿Y qué tiene? Santiago se interpuso entre el lobo y los hombres. Nada, se carcajeó Vicente. Solo que es para morirse de risa. El pobre ya se volvió loco, entrenando a un lobo. Y encima, ciego. Santi, ¿entiendes que todo el pueblo se está burlando de ti? Que se rían, se encogió de hombros Santiago. Eres más terco que una mula, negó con la cabeza Gregorio. ¿Crees que tu ciego va a encontrar algo en el bosque de verdad, cuando hay cientos de olores y el ruido de otros animales? Lo encontrará, dijo Santiago con firmeza. Ya verán. Veremos, sonrió Vicente con sorna. Cuando hagas el ridículo delante de toda la región. Vámonos. Muchachos. No hay nada que hacer aquí. Se fueron, sin dejar de reír y hablar entre ellos. Santiago se quedó quieto, apretando los puños, sintiendo como la sangre le martilleaba en las sienes. No les hagas caso, le susurró al lobo. Les vamos a demostrar. Los entrenamientos continuaron todos los días.
Santiago estudiaba libros sobre adiestramiento de perros de caza que había sacado de la biblioteca del municipio. Aplicaba las técnicas al lobo y se sorprendía de lo rápido que aprendía el lobo. Rastro en la tierra, rastro a través del agua, rastro en la hierba alta, búsqueda contra el viento, dar la señal con un ladrido cuando encontraba la presa. Lobo lo hacía todo a la perfección, pero las burlas no cesaban. En la tiendita, a donde Santiago iba por las tortillas, la encargada meneaba la cabeza. Oiga, don Santiago, supe que anda entrenando con el lobo, decía con compasión, pero en sus ojos se leía la lástima. No debería. Yo creo. La gente es muy chismosa. En la oficina de correos, la vieja doña Marta, siempre lista para un chisme, lo miraba de reojo. Hernández, ¿es verdad lo que dicen? ¿Qué te vas a meter a la competencia con ese lobo ciego? Ay, Santi, no es bueno reírse de los desvalidos. Pero tú le das motivos a la gente. Incluso Mateo llegó un día del kinder con un moretón en el ojo. ¿Qué pasó? Se alarmó Santiago, sentando a su hijo a la mesa. Javier dijo que tú no estás bien de la cabeza, dijo el niño en voz baja, que los lobos no se entrenan, que eres el hazmerreír. ¿Y le pegaste? Él empezó primero. Mateo bajó la mirada. Papá, ¿es verdad? ¿Es verdad lo que dice? No, dijo Santiago con firmeza. No es verdad. Simplemente estoy siguiendo mi propio camino. ¿Entiendes? A veces tienes que hacer lo que crees que es correcto, aunque todos a tu alrededor digan lo contrario. La gente siempre se ríe de quienes no viven como ellos quieren, pero nunca debes rendirte si te señalan con el dedo. Debes volverte mejor que ellos. Mateo asintió, secándose las lágrimas. Creo en ti, papá, y en Lobo también. 2 meses después de empezar los entrenamientos, una camioneta de lujo se detuvo frente a la casa de los Hernández. De ella bajó un hombre de unos 40 años, con una chamarra de camuflaje nueva y una sonrisa arrogante. Alejandro Garza, el mejor cazador de la región. ¿Está Hernández en casa?, preguntó en voz alta, dirigiéndose a la reja. Santiago salió al porche. A su lado, Lobo se puso alerta y gruñó en voz baja. Hola, Alejandro, saludó Santiago con reserva. ¿Qué tal? Santi, Alejandro esbozó una amplia sonrisa. Oí de tus hazañas. Decidí venir a ver a esa maravilla de la naturaleza con mis propios ojos. ¿Para qué?, preguntó Santiago directamente. Por curiosidad. No más, Alejandro se acercó a la reja, examinando al lobo. ¿Este es el lobo ciego? Este es. No está mal. No lo niego, asintió Alejandro. Fuerte. Pero, soltó una carcajada. Santi, ¿en serio piensas ir a la competencia? ¿Con un lobo ciego? ¿En serio? Santiago se cruzó de brazos. Santi, Alejandro se secó las lágrimas de la risa. Me alegraste el día. Palabra de honor. Un lobo ciego en una competencia de caza. Ríete, dijo Santiago con frialdad. Ya veremos quién se ríe al final. Ah, no te ofendas, Alejandro hizo un gesto con la mano. No lo digo con mala intención. Es que es imposible. ¿Entiendes? Yo tengo a Jefe, un beagle de pura sangre, ganador de una decena de competencias. Lo entrenó el mejor adiestrador del estado. Y tú vienes con un animal salvaje. Y para colmo, ciego. Volvió a reírse y caminó hacia su camioneta. Nos vemos en la competencia. Santi, gritó como despedida. Si es que no te arrepientes de hacer el ridículo. Claro. La camioneta se fue, dejando una nube de polvo. Santiago se quedó en el porche, apretando la mandíbula. Lobo frotó el hocico contra su mano, como si lo estuviera consolando. No importa, susurró Santiago. Le vamos a demostrar. Un par de años atrás, Alejandro Garza caminaba por el bosque, satisfecho. La cacería había sido un éxito. 2 conejos y un pato. Jefe corría a su lado, moviendo la cola. Adelante. Algo rojizo se movió. Un zorro. Hermoso. Con una cola esponjosa. Alejandro levantó el rifle. La temporada ya había terminado. La cuota estaba cubierta. No debía disparar. Pero la tentación era demasiado fuerte. El disparo retumbó. El zorro cayó. ¿Qué tiro? Se rió Alejandro, acercándose al cuerpo, directo a la cabeza. Jefe se acercó y olfateó al zorro. ¿A qué es bonito? Alejandro acarició a su perro. Lástima que no podemos llevarnos la piel. Está fuera de temporada. Ni modo. Por puro gusto. Arrojó al zorro entre los arbustos y siguió su camino, silbando.
solo por diversión. Ese acto demostraba quién era él en realidad. Faltaban 2 semanas para la competencia. Santiago escondió una liebre viva en una jaula en lo profundo del bosque, a 1 kilómetro de su casa. El olor era débil, casi no había rastro. La tarea más difícil. Busca, le dijo al lobo. El lobo siguió el rastro. Santiago cronometró el tiempo en su viejo reloj de pulsera. 35 segundos hasta el primer cambio de dirección. Lobo tomó el rumbo correcto. Otros 5 segundos. Corrección por el viento. 40 segundos. Y Lobo estaba junto a la jaula, ladrando para señalar. Santiago miró el reloj y sonrió. Estamos listos, susurró, mirando al lobo. Definitivamente estamos listos. El claro detrás del viejo aserradero estaba lleno de gente y animales. 20 cazadores. 20 perros, huskies, sabuesos, pointers, spaniels, ladridos, gruñidos, las órdenes de los dueños. El olor a perro y a nerviosismo flotaba en el aire. Y en medio de todo, Santiago con Lobo. El lobo estaba sentado junto a su dueño, tenso, con el hocico vuelto hacia la multitud, los ojos cerrados, las orejas alerta. No veía nada, pero lo sentía todo. «Atención, participantes», gritó el juez principal, don Ramiro, un hombre de unos 60 años con bigote canoso. La primera ronda empieza en 5 minutos. La tarea, encontrar liebres en la zona norte del bosque. 2 horas de tiempo. Prohibido disparar. Solo encontrar y marcar la ubicación. Gana el que encuentre más. ¿Quedó claro? La multitud murmuró en señal de acuerdo. Santiago miró a su alrededor. Justo detrás de él estaba Alejandro Garza, con un costoso traje de camuflaje y una sonrisa de suficiencia. A su lado, Jefe, el beagle de pura sangre con ojos inteligentes y pelaje liso y rojizo. Un perro campeón. Y bien, Santi, sonrió Alejandro. ¿Listo para hacer el ridículo? Santiago no dijo nada. Jefe anda en plena forma hoy, continuó Alejandro, acariciando al perro. Va a encontrar las liebres antes de que tu ciego sepa dónde está el bosque y dónde el cielo. Un poco más lejos estaba una muchacha de unos 25 años. María Solís, con una sencilla chamarra de casa y el pelo oscuro recogido en una cola de caballo. A su lado, un imponente Bloodhound llamado Tormenta, de orejas largas y ojos tristes. Ella captó la mirada de Santiago y asintió sin sonreír. En sus ojos se leía la misma determinación. Necesitaba ganar. Tenía una familia en casa. Su esposo había desaparecido en combate hacía 2 años. El dinero le urgía. Participantes. A sus puestos, gritó el juez. Santiago se colocó en la línea y le acarició la cabeza al lobo. Solo no me falles, susurró. Por favor. El disparo de la pistola de salida retumbó como un trueno. Los cazadores se lanzaron al bosque. Los perros salieron disparados, ladrando y aullando de emoción. Santiago corría detrás del lobo, que no se movía tan rápido como los demás, pero sí con seguridad, esquivando árboles y saltando sobre raíces. Los primeros 10 minutos. Nada. Lobo olfateaba. Se detenía. Cambiaba de dirección. Santiago empezó a ponerse nervioso. Los demás ya estaban muy lejos. No se les veía ni se les oía. Vamos, amigo. Apuraba a Lobo. Vamos, tú puedes. De repente, Lobo se detuvo en seco. Giró el hocico a la izquierda. Aspiró aire y salió disparado tan bruscamente que Santiago apenas pudo seguirlo. 100 metros a través de la maleza. Lobo se detuvo junto a un espeso matorral y ladró para señalar. Santiago corrió. Se asomó una liebre, escondida bajo las ramas. «Eso», gritó, marcando el lugar con una cinta roja, como exigían las reglas. La primera liebre en 12 minutos. Lobo ya corría hacia adelante. En 1 hora, Santiago había encontrado 7 liebres. Lobo trabajaba como una máquina, encontraba el rastro, guiaba a su dueño directamente al objetivo y daba la señal. Ni un solo error. Cuando sonó la señal de fin de la ronda, Santiago regresó al claro. Sujetándose el costado, había corrido casi sin parar. Lobo iba a su lado, contento, con la lengua de fuera. Los jueces se reunieron en una mesa, verificando los resultados. Los cazadores estaban en grupos, hablando entre ellos. Alejandro parecía tranquilo, seguro. María acariciaba a Tormenta en silencio, esperando. Don Ramiro levantó la mano. Anunció los resultados de la primera ronda. El silencio se apoderó del claro.
Tercer lugar, María Solís. 5 liebres. La muchacha suspiró y asintió. No era euforia, pero sí alivio. Segundo lugar, Alejandro Garza. 6 liebres. ¿Qué? Alejandro se sobresaltó, como si lo hubieran golpeado. Segundo lugar. Era la primera vez en 5 años. Primer lugar, el juez hizo una pausa, como si disfrutara del momento. Santiago Hernández. 7 liebres. La multitud estalló en un murmullo. Alguien aplaudió tímidamente. Otros guardaron un silencio de asombro. Algunos se rieron abiertamente de la sorpresa. No podía ser. El lobo ciego había ganado. ¿Vieron cómo trabajaba? Santiago estaba de pie, sin poder creer lo que oía. Victoria. Primer lugar. Lo habían logrado. Se arrodilló junto al lobo y lo abrazó por el cuello. «Eres un campeón», le susurró. «Un verdadero campeón». Alejandro se acercó a la mesa de los jueces. Don Ramiro, su voz temblaba de ira apenas contenida. «¿Estás seguro de los resultados? Quizás hubo un error». «Ningún error. Don Alejandro», respondió el juez con calma. «Todo está verificado. Hernández encontró 7 liebres. Usted, 6. Esos son los hechos». Alejandro se dio la vuelta y se marchó, apretando los puños. Jefe corrió obedientemente tras él. María se acercó a Santiago. «Felicidades», dijo en voz baja. «Una victoria justa. Su lobo es increíble». «Gracias», Santiago asintió. «Usted también lo hizo muy bien. Con quedar entre los 3 primeros me conformo», suspiró ella. «Necesito mucho el dinero». «Yo también», admitió Santiago. Intercambiaron una mirada de comprensión. El segundo lugar eran 100,000 pesos. El tercero, 50,000. Por la noche, cuando la mayoría de los cazadores se habían ido, Alejandro estaba junto a su camioneta, fumando un cigarro. Se le acercó un hombre de unos 45 años, robusto, de ojos astutos. «Víctor, un viejo amigo suyo». «Vaya cosa», silbó Víctor. «Te ganó un lobo ciego». «Cállate», gruñó Alejandro. «No me estoy burlando». Víctor también encendió un cigarro. «¿Es que? ¿Cómo es posible?» Alejandro dio una calada y soltó el humo. «Ciego», dijo lentamente. «Eso significa que depende solo del olfato. Y del oído. Supongo. No tiene vista. Así que los otros sentidos lo compensan. ¿Y ahora qué?» Alejandro miró hacia donde Santiago acomodaba al lobo en su vieja camioneta. «Interesante», dijo en voz baja. «Muy interesante». Víctor entrecerró los ojos. «¿Tienes un plan?» «Tal vez». Alejandro arrojó la colilla y la pisoteó. «Mañana es la segunda ronda. La tarea es más difícil, un venado. Si el lobo tiene un olfato tan agudo», se calló. Pero Víctor entendió. «¿Quieres?» «Solo quiero ver», lo interrumpió Alejandro. «Cómo se las arregla un lobo ciego si su arma principal se debilita». Víctor sonrió con malicia. «Eres un hombre malo, Garza. Pero un ganador», respondió Alejandro con frialdad. «Siempre he sido un ganador. Y no pienso cederle el primer lugar a un ranchero simplón con un animal enfermo». Se quedaron en la oscuridad, viendo cómo la camioneta de Santiago se alejaba del claro. «Mañana va a ser interesante», susurró Alejandro. Y en su voz no había ni una pizca de duda. La mañana del segundo día amaneció fría. La niebla se extendía sobre el bosque y el aire olía a humedad y a hojas caídas. Santiago llegó al lugar de la competencia temprano, 1 hora antes del inicio. Quería que el lobo descansara y se acostumbrara al entorno. Metieron al lobo en un corral temporal de malla, donde podía tumbarse tranquilamente antes de la ronda. «Descansa, amigo», dijo Santiago, echándole agua en un cuenco. «Hoy va a ser más difícil. Un venado no es una liebre». Lobo se tumbó sobre la paja. Apoyó el hocico en las patas y parecía tranquilo, seguro de sí mismo. Santiago se acercó a la mesa de los organizadores. Tenía que aclarar los límites del área de búsqueda. El juez, don Ramiro, extendió un mapa y empezó a explicar. «Mire, don Santiago, el terreno es grande, casi 10 kilómetros», le mostraba con el dedo. «Sabemos que hay 3 venados allí. La tarea es encontrar al menos uno. El tiempo es de 3 horas. Quien lo encuentre primero y lo marque, gana». «Entendido», asintió Santiago, estudiando el mapa. No se dio cuenta de que Alejandro se acercaba al corral del lobo. Alejandro miró a su alrededor. Santiago estaba de espaldas, hablando con el juez. Los otros cazadores aún no habían llegado. Era demasiado temprano. «Perfecto». Sacó del bolsillo de su chamarra una pequeña bolsa de plástico.
Chile piquín en polvo. Picante. Ardiente. Lo había comprado la tarde anterior a propósito. Lo siento. Amiguito, susurró Alejandro, acercándose a la malla. Pero no puedo perder contra un ranchero. Jefe estaba sentado a su lado, observando. Alejandro abrió un poco la bolsa. Luego levantó el hocico al oler a un extraño. Gruñó en voz baja, a modo de advertencia. Tranquilo, tranquilo. Alejandro metió la mano en la bolsa. Tomó un puñado de chile y se lo arrojó bruscamente a la cara al lobo a través de la malla. Una nube de polvo rojo envolvió la cabeza del lobo. El lobo se sacudió, meneó la cabeza y empezó a estornudar. Primero en voz baja, luego cada vez más fuerte. Gimió y se frotó el hocico con las patas. ¿Qué pasa ahí?, gritó Santiago, dándose la vuelta. Alejandro ya se había alejado, escondiendo la bolsa, cuando Santiago corrió hacia el corral. Alejandro estaba a un lado, como si acabara de llegar. Lobo. Santiago abrió la puerta de golpe y entró. ¿Qué te pasa, muchacho? El lobo estornudaba sin parar. Se frotaba el hocico con las patas, gimoteando lastimeramente. Sus ojos, aunque cerrados, lagrimeaban. Las lágrimas corrían por su pelaje. La nariz se le había puesto roja. ¿Qué pasó? Santiago agarró al lobo por el hocico. Lo examinó y notó un polvillo rojizo en el pelaje. Se olió los dedos. Chile. ¿Quién hizo esto? Salió del corral de un salto y miró a su alrededor. No había nadie cerca, excepto Alejandro, que estaba junto a su camioneta a unos 20 metros. Garza, gritó Santiago. ¿Viste algo? ¿Qué? Alejandro se acercó, fingiendo preocupación. ¿Pasó algo? Alguien le echó chile en la cara al lobo. ¿En serio? Alejandro frunció el ceño y se asomó al corral. Pobre lobo. ¿Quién pudo hacer algo así? No lo sé. Santiago apretó los puños. Pero sí me entero. Don Santiago, ¿no habrá sido el viento? Sugirió Alejandro. Por aquí cerca pasa el camino. Los coches levantan polvo. ¿El viento trajo una bolsa entera de chile? Santiago lo miró con incredulidad. Alejandro se encogió de hombros. Raro. Sí, pero espero que el lobo esté bien. Faltan 15 minutos para empezar. Se fue a su propio corral. Santiago volvió con el lobo. Lobo seguía estornudando, pero con menos frecuencia. Se frotaba la nariz contra la paja. Gimoteaba. Aguanta. Amigo, Santiago le acariciaba el lomo. Aguanta un poco. Pero por dentro, el pánico crecía. Sin olfato. Lobo estaba indefenso. El disparo de salida sonó exactamente a las 9 de la mañana. Los cazadores se adentraron en el bosque. En esta ronda solo participaban 10 personas. Las que habían pasado la primera. Santiago, Alejandro, María y otros 7. Lobo corría junto a Santiago, pero no con la misma seguridad que el día anterior. Se detenía constantemente. Estornudaba. Sacudía la cabeza. Olfateaba. Pero claramente no captaba ningún olor. Vamos, Lobo, lo animaba Santiago. Inténtalo otra vez. El lobo lo intentaba. Bajaba el hocico al suelo. Aspiraba aire. Pero luego volvía a estornudar y se apartaba. A lo lejos, vio el pelaje rojizo de Jefe, el beagle de Alejandro. El perro guiaba a su dueño con seguridad por un rastro. Alejandro se dio la vuelta. Cruzó la mirada con Santiago. Sonrió con suficiencia y desapareció tras los árboles. Media hora después, Santiago comprendió que estaban perdiendo. Lobo no podía seguir ningún rastro. Iba de un lado a otro, claramente desorientado. Maldita sea. Santiago golpeó el tronco de un árbol con el puño. ¿Qué voy a hacer? Se detuvo, intentando aclarar sus ideas. Lobo se sentó a su lado, con la cabeza gacha. Parecía desdichado. Y entonces Santiago escuchó un murmullo. Un arroyo, en algún lugar cercano. Agua, suspiró. Tengo que lavarte. Agarró al lobo por el collar y lo arrastró en dirección al sonido. Un minuto después llegaron a un pequeño arroyo que corría entre las piedras. Santiago se arrodilló, cogió agua con las manos y empezó a lavarle el hocico al lobo. Con cuidado, meticulosamente, quitando los restos de chile del pelaje y de las fosas nasales. Lobo se resistió al principio, pero luego se quedó quieto, dejando que su dueño trabajara. Así, murmuraba Santiago. Vamos a quitar esta porquería. Todo va a estar bien. Lo lavó una y otra vez. 5 minutos. 10. Finalmente, Lobo se sacudió, salpicando a Santiago. Aspiró aire. Se quedó quieto y movió las orejas.
¿Sientes?, susurró Santiago. ¿Vuelves a oler? Lobo se lanzó al bosque tan bruscamente que Santiago apenas pudo seguirlo. El lobo trabajaba con furia, como si recuperara el tiempo perdido. Corría tras el rastro, sin desviarse, sin detenerse. Santiago lo seguía, jadeando, tropezando con las raíces. Pasó una hora corriendo, y de repente el lobo se detuvo. Ladró para dar la señal. Santiago corrió y lo vio. Un venado, un enorme macho con cornamenta ramificada, parado entre unos arbustos a unos 50 metros. «Eso», gritó Santiago, sacando la cinta roja. Marcó el lugar y registró la hora. 2 horas y 23 minutos desde el inicio de la ronda. Cuando regresaron al claro, el juez ya estaba anunciando los resultados. Primer lugar, Alejandro Garza. Tiempo, 2 horas y 12 minutos. Alejandro estaba de pie con una sonrisa de satisfacción, recibiendo las felicitaciones. Segundo lugar, Santiago Hernández. Tiempo, 2 horas y 23 minutos. Santiago asintió. Segundo lugar. No era el primero, pero tampoco un fracaso, dadas las circunstancias. Era casi una victoria. Tercer lugar, María Solís. Tiempo, 2 horas y 31 minutos. La muchacha suspiró aliviada. Por la noche, cuando la mayoría se había ido, Santiago estaba sentado junto a su camioneta, acariciando al lobo. «Alguien nos está poniendo trabas. Amigo», dijo en voz baja, «alguien hizo esto a propósito. Y sé quién fue». Miró hacia donde Alejandro guardaba a Jefe en su camioneta. «Tenemos que tener más cuidado», continuó Santiago. «Mañana es la final, la última oportunidad, y no voy a dejar que nos vuelva a engañar». Lobo levantó el hocico y lo apoyó en la mano de su dueño. En sus ojos cerrados no había miedo, solo determinación. El día final de la competencia amaneció claro y helado. El sol apenas se asomaba sobre las copas de los pinos, tiñendo el suelo de tonos rosados. En el claro se había reunido una multitud, unas 50 personas, tal vez más. La noticia del lobo ciego que había llegado a la final se había extendido por toda la región. Habían venido a ver incluso de los pueblos vecinos. Los 3 finalistas estaban en la línea de salida. Santiago Hernández con Lobo, que esperaba sentado tranquilamente a su lado, con el hocico vuelto hacia el bosque. Alejandro Garza con Jefe, que se movía nerviosamente de una pata a otra. Alejandro parecía tenso, enfadado, la mandíbula apretada, la mirada dura. María Solís con Tormenta, que yacía a sus pies, respirando pesadamente. La muchacha parecía tranquila por fuera, pero sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba su rifle. Don Ramiro, el juez principal, levantó la mano. «Ronda final», anunció en voz alta. «La tarea no es solo encontrar liebres, sino cazarlas y traerlas. Aquí no solo importa el olfato de sus ayudantes, sino también su puntería. Tiempo, 4 horas. Gana el primero que traiga 5 liebres. ¿Listos?». Santiago asintió. Revisó su rifle, los cartuchos en su sitio, el seguro quitado. Le acarició la cabeza al lobo. «El último esfuerzo. Amigo», susurró. «Vamos a demostrarles». Alejandro estaba a unos metros, sin quitarle los ojos de encima al lobo. En su mirada se leía una fría determinación. «¿Vas a intentar hacer algo otra vez?», preguntó Santiago en voz baja, sin volverse. «No sé de qué hablas», respondió Alejandro con indiferencia. «Si sabes», Santiago se volvió hacia él. «No puedo demostrarlo, pero sé que fuiste tú ayer». «Demuéstralo», sonrió Alejandro. «Mientras no lo hagas. Son solo palabras». Se miraron durante unos segundos. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. «A sus puestos», gritó el juez. «Disparo». Santiago corrió detrás del lobo, que se movía velozmente por el bosque, olfateando cada arbusto. Los primeros 10 minutos. Nada. Luego el lobo giró bruscamente a la izquierda. «Ladrido». Una liebre saltó de debajo de un pino y echó a correr. Santiago levantó el rifle. «Disparo». «Blanco». «Una», gritó, recogiendo la presa. Lobo ya corría de nuevo. La segunda liebre en 15 minutos. La tercera 20 minutos después. Santiago disparaba con precisión, sin fallar. Los años de caza daban sus frutos. Pero Alejandro también era bueno. Jefe trabajaba como un profesional y Alejandro no se quedaba atrás en puntería. En algún lugar, en lo profundo del bosque, se oían sus disparos uno tras otro. María se estaba quedando atrás. Tormenta era más lento, más pesado,
Pero ella no se rendía. Seguía adelante. Después de 2 horas, Santiago tenía 4 liebres. Una más y la victoria era suya. Corría detrás del lobo, respirando con dificultad. De repente, el lobo se detuvo, levantó el hocico y se quedó inmóvil. ¿Qué? Santiago corrió hacia él. ¿La encontraste? Lobo gruñó en voz baja, señalando una dirección. Santiago miró. A 30 metros, detrás de un árbol caído, se veía un pelaje gris. La liebre. La última. La quinta. Santiago levantó lentamente el rifle y apuntó. Respiración tranquila. Manos firmes. El disparo retumbó, haciendo eco entre los árboles. La liebre cayó. Sí, gritó Santiago, lanzándose hacia adelante. 5. Tenemos 5. Agarró la presa. Comprobó el tiro certero y miró el reloj. 2 horas y 37 minutos desde el inicio. A correr, le gritó al lobo. Rápido. Corrieron de vuelta al claro. Santiago tropezaba, jadeaba, pero no se detenía. Lobo corría a su lado, ayudándolo a esquivar los obstáculos. Cuando salieron al claro, la multitud estalló en gritos. Llegó Hernández. Trae 5. Santiago corrió a la mesa de los jueces y dejó la casa. Don Ramiro las contó. Las revisó. 5 liebres, anunció. Tiempo, 2 horas y 41 minutos. Santiago se dobló, boqueando. Lobo le lamió la cara. Pasaron otros 5 minutos de tensa espera. Entonces, del bosque salió Alejandro. Llevaba un costal con liebres al hombro, la cara roja por la carrera, los ojos furiosos. Arrojó el costal sobre la mesa. El juez contó. 5 liebres, dijo. Tiempo, 2 horas y 44 minutos. 3 minutos de diferencia. La multitud se quedó en silencio, expectante. Don Ramiro levantó la mano. El ganador de la competencia regional de cazadores es Santiago Hernández, anunció en voz alta. El claro estalló en aplausos. Alguien silbaba. Alguien gritaba. La gente rodeó a Santiago, dándole palmadas en el hombro, estrechándole la mano. Increíble. Ganó el lobo ciego. Esto es un milagro. María salió del bosque al final, con 4 liebres. Tercer lugar. Se acercó a Santiago y sonrió. Cansada. Felicidades, dijo con sinceridad. Se lo merecen. Gracias, Santiago le estrechó la mano. Usted también lo hizo muy bien. Buscó a Alejandro con la mirada. Estaba apartado, junto a su camioneta. Jefe estaba sentado a su lado, con el hocico bajo. Alejandro miró a Santiago durante un largo y pesado rato. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la mesa de los jueces. Don Ramiro, su voz era tranquila pero fría. Tenemos que hablar. El juez se volvió hacia él. Lo escucho. Don Alejandro. Esto no fue justo, dijo Alejandro, señalando al lobo. Usó un lobo. Un animal salvaje. Eso es una violación de las reglas. La multitud se calló. Todos miraban al juez. Don Ramiro frunció el ceño. Don Alejandro, ya discutimos esto después de la primera ronda. En las reglas de la competencia no se especifica el tipo de animal de ayuda. Se puede usar cualquier perro u otro animal. Pero es un lobo, insistió Alejandro. Un depredador salvaje. Eso le da una ventaja. Un lobo ciego, replicó el juez con calma. Lo que, me parece, es más una desventaja que una ventaja. Exijo una revisión de los resultados. Alejandro alzó la voz. O al menos la descalificación de Hernández para el futuro. La multitud empezó a murmurar. Unos apoyaban a Alejandro. Otros se indignaban. Santiago se acercó, sujetando al lobo por el collar. Garza, dijo en voz baja. Perdiste. Acéptalo con dignidad. Cállate, espetó Alejandro entre dientes. Eres un don nadie con un animal enfermo. Solo tuviste suerte. ¿Suerte? Santiago sonrió. 3 rondas. Alejandro. 3. Y en 2 de ellas. Lobo fue mejor. Porque hiciste trampa, gritó Alejandro. ¿Que yo intenté hacer trampa? Santiago dio un paso al frente. Lo del chile de ayer. ¿Crees que no me di cuenta? Demuéstralo, rugió Alejandro. Estaban cara a cara. Jefe le gruñó a Lobo. Lobo le enseñó los colmillos. Señores. Don Ramiro se interpuso entre ellos. Basta ya. Los resultados son finales y no se pueden apelar. Santiago Hernández es el ganador. Alejandro Garza. Segundo lugar. María Solís. Tercer lugar. Todo es legal y justo. María sonrió. Alejandro miró al juez.
luego a Santiago. La furia bullía en sus ojos. Esto no ha terminado, susurró, de modo que solo Santiago lo oyó. Me encargaré de que te deshagas de esa bestia, te lo juro. Se dio la vuelta y se fue a su camioneta. La multitud volvió a aclamar, rodeando a Santiago. Pero él no se alegraba. Miraba cómo se alejaba Alejandro y comprendía que esto era solo el principio. Pasaron 3 días desde la competencia. Santiago estaba sentado en el porche de su casa, sosteniendo un sobre con el dinero. 200,000 pesos. El premio. Había soñado con ese dinero durante 3 meses. Arreglar la estufa, ropa para Mateo, tal vez hasta una pequeña reparación en la casa. Si sobraba. Lobo yacía a sus pies, contento y tranquilo. Un ganador. Y bien, amigo, sonrió Santiago. Lo logramos, les demostramos a todos. Lobo movió las orejas y apoyó el hocico en las patas. Sofía salió de la casa con un café de olla y se sentó a su lado. No puedo creer que hayas ganado, dijo en voz baja. Sinceramente, hasta el final pensé que era una locura. Pero lo demostraste. Demostraste que estaba equivocada. Lobo lo demostró, la corrigió Santiago. No yo. Se quedaron sentados en silencio, bebiendo su café, disfrutando del momento de paz. Y entonces, un vehículo de la policía se detuvo en la reja. Del coche bajaron 2 hombres, el teniente Ramírez, un hombre de unos 50 años con cara de cansado, y un joven sargento. Detrás de ellos, una mujer con traje sastre y una carpeta de documentos. Representante de la Semarnat. Santiago Hernández, preguntó Ramírez, acercándose a la reja. Soy yo. Santiago se levantó, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Pasó algo? Hemos recibido una queja, dijo el teniente, sacando una libreta, de que usted mantiene a un animal salvaje, un lobo, sin los permisos correspondientes y en peligrosa proximidad a viviendas y niños. ¿Una queja? Santiago frunció el ceño. ¿De quién? Eso no importa, intervino la mujer, abriendo su carpeta. Lo que importa es que, efectivamente, se están violando las normas para la tenencia de fauna silvestre. Soy Isabela Campos. Inspectora. Necesitamos revisar las condiciones en las que se encuentra el animal. Lobo gruñó en voz baja, sintiendo la tensión. Pasen, dijo Santiago secamente, abriendo la reja. Entraron al patio. La inspectora lo examinó todo, el cobertizo donde dormía Lobo, el patio, la cerca. Hacía anotaciones en su libreta. Su rostro era severo, desaprobador. Esto es inaceptable, dijo finalmente, cerrando la libreta. El lobo es un animal salvaje de primera categoría de riesgo. Para su tenencia se requiere un cercado especial de al menos 3 metros de altura, un área de al menos 50 metros cuadrados, permiso del servicio veterinario, documentos del animal y un seguro de responsabilidad. Pero no es peligroso, objetó Santiago. Es ciego. Ni siquiera ve. Eso no tiene importancia, respondió Campos con frialdad. La ley es la ley. Tiene 2 opciones. O en el plazo de 1 mes acondiciona todo lo necesario y obtiene los permisos. O el animal será confiscado y sacrificado. ¿Sacrificado? Santiago palideció. No pueden. Podemos y debemos. El teniente Ramírez le puso una mano en el hombro. Santiago. Lo entiendo. Pero las reglas son las reglas. Nos dieron una orden y la cumplimos. ¿Quién presentó la queja? Preguntó Santiago, aunque ya sabía la respuesta. Era Garza. El teniente guardó silencio, pero su mirada lo dijo todo. Esa noche, Santiago estaba sentado a la mesa de la cocina, estudiando los papeles. Sofía estaba junto a la estufa, preparando la cena. Mateo hacía la tarea en su cuarto. Cercado especial, 80,000 pesos, leía Santiago lentamente. Trámite de documentos, 20,000. Compra de un terreno adicional para el corral, 50,000. Exámenes veterinarios. Vacunas. Chip, 15,000. Se reclinó en la silla y cerró los ojos. Es muchísimo, susurró. Casi todo el premio. Sofía se volvió hacia él. En sus ojos se leía la desesperación. Santiago, su voz temblaba. Pero si empezamos todo esto por el dinero. La estufa se está cayendo a pedazos. Mateo necesita ropa nueva. Zapatos. ¿Qué sentido tiene? El sentido es que lo salvé, dijo Santiago en voz baja, sin abrir los ojos. Lo saqué de ese bosque. Le prometí que no lo abandonaría. Y no lo voy a abandonar ahora. Es solo un animal, gritó Sofía, y las lágrimas asomaron a sus ojos. No es una persona.
Nosotros somos personas. Somos tu familia. Y tú lo eliges a él. No estoy eligiendo. Santiago abrió los ojos y miró a su esposa. Sophie, es que no puedo. No puedo traicionarlo. ¿Entiendes? No, ella se volvió hacia la estufa. No lo entiendo. Solo piensas en tu conciencia. ¿Y en nosotros? Un silencio pesado y opresivo se instaló en la habitación. Santiago se levantó y se acercó a la ventana. Al otro lado de la reja, en la calle, estaba estacionada la camioneta familiar. Alejandro, apoyado en el capó, fumaba un cigarro y miraba la casa de los Hernández. Sus miradas se cruzaron a través de la ventana. Alejandro sonrió. Lenta, maliciosamente, dio una calada y soltó el humo. Con los labios, sin emitir sonido, pronunció, idiota. Se subió a su vehículo y se fue. Al día siguiente, Santiago fue a la cabecera municipal. Visitó la oficina de catastro, el servicio veterinario, una constructora. Regresó al atardecer con un fajo de papeles y el cansancio dibujado en el rostro. Sofía le sirvió la cena en silencio. No hablaron. Mateo también guardaba silencio, sintiendo la tensión entre sus padres. Santiago salió al patio. Lobo se le acercó de inmediato y le frotó el hocico en la mano. Vamos a tener que gastarlo todo. Amigo, dijo Santiago, sentándose en los escalones del porche. Casi todo. Pero no puedo hacer otra cosa. Lobo se tumbó a su lado y le apoyó el hocico en la rodilla. Cálido, pesado, confiado. Santiago le acariciaba la cabeza, mirando el cielo oscuro. Garza cree que soy un idiota, susurró. Mi esposa también lo cree. Quizás todo el pueblo. Pero, ¿sabes qué? Que piensen lo que quieran. Te salvé aquella vez en el bosque. Y no te salvé para abandonarte después. La puerta de la casa se abrió. Salió Sofía, envuelta en un rebozo, y se sentó junto a Santiago. Miró al Lobo en silencio. Eres un necio testarudo, dijo finalmente en voz baja, pero supongo que por eso te quiero. Santiago la abrazó. Saldremos de esta, susurró. De alguna manera saldremos. Ella asintió, acurrucándose en su hombro. Una semana después, Santiago estaba en la notaría, firmando los papeles de la compra del terreno detrás de la casa. Le temblaba la mano al poner su firma. No alcanzará para la estufa, para la ropa de Mateo. Solo lo más indispensable. Pero Lobo vivirá. El notario le entregó las copias de los documentos. Felicidades por su compra, dijo con indiferencia. Santiago salió a la calle. Lobo lo esperaba en la camioneta. Ahora solo le permitían sacarlo en un vehículo cerrado. Santiago se sentó al volante y puso los documentos en el asiento. Lobo le frotó el hocico en el hombro. Listo, dijo Santiago. Ahora eres oficialmente legal. Ahora nadie te va a quitar. Arrancó el motor y se fue a casa. Y en algún lugar de la cabecera municipal, frente al edificio de la policía, Alejandro Garza observaba cómo se alejaba la vieja camioneta. Se gastó casi todo, le dijo con una sonrisa a su amigo Víctor. ¡Qué idiota! Se fundió todo el dinero en un corral para un lobo ciego. Dio una calada a su cigarro y escupió. Pero estoy tranquilo. Que viva con su fenómeno. Ya no volverá a participar en las competencias. No le alcanzará ni para los cartuchos. Se subieron a la camioneta y se fueron. Y la camioneta de Santiago avanzaba por el camino de terracería hacia el pueblo, donde lo esperaba su familia, donde comenzaría la construcción de un nuevo corral, donde comenzaría una nueva vida. Difícil, no rica, pero honesta. Pasó un mes. El corral crecía a ojos vistas. Santiago trabajaba todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer. Cavaba hoyos para los postes, vertía los cimientos de concreto, tensaba la malla metálica. Las manos se le llenaron de callos. La espalda le dolía por el cansancio, pero él continuaba. La primera semana, Sofía casi no le habló. Cocinaba en silencio, limpiaba en silencio, miraba la construcción con un resentimiento oculto, pero luego algo cambió. Una mañana, Santiago trabajaba en el patio, instalando otro poste. Lobo yacía cerca, a la sombra, observando el proceso no con los ojos, sino con los oídos y la nariz. Papá, ¿puedo ayudar? Se oyó la voz de Mateo. Santiago se dio la vuelta. El niño estaba de pie con unos guantes de trabajo, grandes, de su padre, que le quedaban enormes. ¿Estás seguro?, preguntó Santiago. Es pesado. Seguro, asintió Mateo seriamente. Quiero ayudar a Lobo. Es nuestro amigo. Santiago sintió una calidez extenderse por su pecho. Está bien, dijo.
Entonces, agarra la pala. Vas a echar tierra alrededor de los postes. Trabajaron juntos. Mateo se esforzaba al máximo. Le pasaba las herramientas. Sostenía las tablas. Echaba tierra. Pequeño, pero tenaz. Sofía salió al porche con un vaso de agua y los observó. Padre e hijo, trabajando codo con codo. Mateo, lo llamó. Ven a tomar agua. Debes estar cansado. El niño corrió y bebió el vaso con avidez. Tenía la cara sonrojada. Feliz. Mamá, hoy pusimos la mitad de la cerca, le contaba emocionado. Papá dijo que soy un buen ayudante. Sofía le acarició la cabeza a su hijo y miró a Santiago. Sus miradas se encontraron. Papá, eres el más valiente, dijo Mateo, abrazando a su madre. ¿Verdad que sí? Mamá, no abandonó al lobo como otros lo habrían hecho. Sofía guardó silencio. Luego, en voz baja, apenas audible, dijo, es verdad. Mi hijo, el más valiente. Y Santiago vio en sus ojos no resentimiento, sino comprensión. Los vecinos seguían con los chismes. Santiago oía cómo susurraban en la tienda a sus espaldas. Se lo gastó todo en el lobo. Todo el premio. ¡Qué menso! El techo con goteras y él construyendo un corral. No le da lástima ni su esposa ni su hijo. Todo se lo gastó en ese animal. Santiago apretaba los puños. Pero callaba. Compraba lo que necesitaba y se iba. Un día, se le acercó Pedro, su vecino. Santi, dijo en voz baja. No les hagas caso. Hiciste lo correcto. Eres hombre de palabra. Eso vale mucho. El tiempo demuestra quién es un verdadero hombre. Gracias, respondió Santiago secamente. Pedro le dio una palmada en el hombro y se fue. Un pequeño apoyo, pero lo hizo sentir mejor. 3 semanas después, un coche destartalado se detuvo frente a la casa. De él bajó María Solís, la cazadora que había quedado en tercer lugar. Santiago estaba pintando el corral terminado. Se dio la vuelta, levantando las cejas con sorpresa. María dejó la brocha. ¿Pasó algo? No, ella sonrió. Solo quería pasar a agradecerte. ¿Agradecerme qué? María se acercó. Miró el corral. Grande, resistente, con techo y una caseta abrigada adentro. Por el ejemplo, dijo en voz baja. Quedé en tercer lugar. 50,000 pesos. Para mí era mucho. Muchísimo. Los niños. Las deudas, pero... ¿Sabes qué? Santiago guardó silencio. Sin entender. Usted demostró que lo más importante no es ganar, continuó María. Lo importante es cómo tratas a quienes dependen de ti, a quienes confían en ti. Pudo haber abandonado al lobo cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero no lo hizo. Y mi hijo, cuando se enteró de la historia, me dijo que tiene muchas ganas de ver al lobo. Le prometí que vendríamos juntos. Su ejemplo vale más que cualquier dinero. Le tendió la mano. Santiago se le estrechó, sintiéndose un poco avergonzado. Gracias, dijo simplemente. Es importante para mí oír eso. María se quedó y trabajó todo el día con Santiago. Unos días después, el corral estaba completamente terminado. Santiago abrió la reja. Entró y miró a su alrededor. 50 metros cuadrados de espacio. Paredes resistentes. Una caseta abrigada. Cuencos para comida y agua. Lobo, lo llamó. Ven acá. El lobo salió disparado del cobertizo, donde había dormido la última semana. Corrió hacia la voz de su dueño. Entró en el corral, olfateando los nuevos olores. Sin ver, pero sintiendo cada centímetro. Recorrió el perímetro con seguridad, sin chocar. Lo memorizaba. Entró en la caseta. La olfateó. Salió y ladró alegremente. Santiago se arrodilló. Lobo corrió hacia él. Saltó. Lo derribó al suelo. Le lamió la cara, gimoteando de felicidad. Lo logramos, amigo, susurró Santiago, abrazando al lobo. Lo logramos. La reja rechinó. En el umbral estaban Sofía y Mateo. ¿Podemos entrar? Preguntó Sofía en voz baja. Claro, Santiago se levantó. Entraron al corral. Mateo corrió de inmediato hacia el lobo y lo abrazó. El lobo lamió la mejilla del niño. Sofía se acercó a Santiago y le tomó la mano. Perdóname, susurró. Estaba equivocada. Hiciste lo correcto. Santiago abrazó a su esposa. Estaban los 4 juntos. Una familia inusual, pero real. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Y en el nuevo corral, un lobo ciego corría en círculos. Feliz de la vida.
feliz por la segunda oportunidad que le había dado un hombre de buen corazón y alma terca. La primavera llegó temprano ese año. La nieve se había derretido a principios de abril y los primeros brotes verdes se abrían paso entre la hierba del año anterior. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza. Santiago Hernández estaba sentado en el porche de su casa, bebiendo café y observando el patio. El techo sobre su cabeza seguía siendo viejo. El dinero para repararlo nunca había alcanzado. La estufa la habían remendado como pudieron el otoño pasado, pero la casa seguía en pie. La familia estaba viva y sana. Y en el patio, en un corral grande y resistente, estaba tumbado Lobo. Había pasado un año. El lobo había crecido. De ser un adolescente, se había convertido en un animal poderoso y hermoso. Pecho ancho, patas fuertes, pelaje gris y espeso. Sus ojos cerrados ya no parecían una tragedia, sino simplemente una característica. Lobo conocía su corral como si lo viera. Cada esquina, cada piedra, cada tabla. Corría libremente por él. Saltaba sobre un tronco que Santiago había puesto para entrenar. Se metía en su caseta y salía de nuevo. La ceguera no le impedía vivir una vida plena. «Papá», gritó Mateo, saliendo de la casa. «¿Puedo traer a Miguel y a Beto? Quiero enseñarles a Lobo». «Claro», asintió Santiago. «Solo avísales que no hagan mucho ruido. No se vaya a asustar». Mateo corrió a buscar a sus amigos. Santiago sonrió, viéndolo alejarse. El niño había cumplido 7 años. Había crecido. Se había vuelto más serio. Pero la bondad en sus ojos seguía intacta. 10 minutos después, Mateo regresó con 2 amigos, Miguel y Beto, también de 7 años, con ojos curiosos y cabellos revueltos. «Aquí está», anunció Mateo con orgullo, llevándolos al corral. «Él es Lobo». Los niños se pegaron a la malla, observando al lobo. «¡Órale!», exclamó Miguel. «Es enorme. ¿Y cómo podía cazar si no ve?». No entendía Beto. «Con el olfato», explicó Mateo. «Tiene un olfato como de superperro. Huele las cosas a 1 kilómetro». «¡Qué chido!», dijo Miguel con admiración. Lobo se acercó a la malla. Olfateó. Reconoció el olor de Mateo y movió la cola. El niño metió los dedos por los huecos y le acarició el hocico. «Ven». «Es bueno», dijo Mateo. «Solo hay que tratarlo bien». Santiago miraba a su hijo y sentía orgullo. Eso era lo principal. No el dinero. No un techo nuevo. Sino que su hijo estaba creciendo para ser una persona de bien. Sofía salió al porche con una toalla en las manos, secándose las manos mojadas después de lavar. Se sentó junto a Santiago y apoyó la cabeza en su hombro. «Míralos», dijo en voz baja, señalando a los niños junto al corral. «Mateo está tan orgulloso. Y hace bien». «Sí», Santiago abrazó a su esposa por los hombros. «Hace bien. Tenías razón», Sofía se volvió hacia él. «Hace un año estaba enojada. Pensaba que elegías al lobo en lugar de a nosotros. Pero elegiste tus principios, la honestidad, la lealtad. El dinero ya lo ganaremos de alguna manera. Pero esto», miró a su hijo. «Esto no tiene precio». Santiago la besó en la sien. «Gracias», susurró, «por entender». Estaban sentados en silencio, disfrutando del momento de paz. Y entonces, un coche desconocido se detuvo en la reja, un modelo reciente. Del coche bajó un hombre de unos 35 años, en jeans y chamarra, con una cámara de fotos al hombro. Detrás de él, una muchacha con una grabadora. «¿Santiago Hernández?», preguntó el hombre, acercándose a la reja. «Soy yo», Santiago se levantó. «¿Ustedes quiénes son?». «Sergio Covarrubias, periodista del periódico regional», se presentó el hombre, tendiéndole la mano. «Y ella es mi colega, Daniela. Nos gustaría hacer un reportaje sobre usted y su lobo». La historia se ha extendido por toda la región. El hombre que ganó la competencia con un lobo ciego. Es algo increíble. Santiago intercambió una mirada con Sofía. «Bueno, pasen», dijo con algo de duda. Los periodistas entraron al patio. Sergio empezó a tomar fotos de inmediato, del corral, del lobo, de Mateo con sus amigos. Daniela encendió la grabadora. «Don Santiago, cuéntenos», empezó ella. «¿Cómo empezó todo? ¿Cómo se decidió a quedarse con un cachorro de lobo ciego?». Santiago se sentó en los escalones del porche. Lobo se acercó a la malla desde el interior del corral y se tumbó cerca, como si escuchara. «Simplemente no pude abandonarlo», empezó a decir Santiago lentamente. Estaba indefenso. Era pequeño. A su madre la mataron por diversión. Y él se quedó solo, ciego.
desprotegido. Todos me decían, déjalo, mátalo. De todos modos no va a sobrevivir. Pero yo no pude. ¿Y cómo se le ocurrió la idea de participar en la competencia?, preguntó Sergio, tomando fotos. Por casualidad, sonrió Santiago. Me di cuenta de que tenía un olfato increíble. Y un oído. Compensaba su ceguera con los otros sentidos. Pensé, ¿y por qué no intentarlo? Todos se rieron. Decían que estaba loco. Pero Lobo demostró que estaban equivocados. ¿Y ahora se arrepiente de algo?, preguntó Daniela. Dicen que gastó casi todo el premio en los documentos y el corral. Santiago miró a Lobo, que yacía junto a la malla, con el hocico sobre las patas. No, dijo con firmeza. No me arrepiento. El dinero va y viene. Pero lo que hice, eso se quedará conmigo para siempre. Me demostré a mí mismo que una discapacidad no es una sentencia. Solo hay que dar una oportunidad y no abandonar a quienes te necesitan. Los periodistas tomaban notas. Asentían. Sacaban fotos. Cuando se fueron, la tarde ya caía sobre el pueblo. Miguel y Beto se habían ido a sus casas. Sofía preparaba la cena en la cocina. Santiago estaba sentado en el porche y Mateo se acercó al corral con un plato de carne. Lobo, llamó el niño. ¿A cenar? El lobo levantó la cabeza. Por el sonido de los pasos reconoció a Mateo. Pasos ligeros, infantiles, familiares hasta la médula. Movió la cola y se acercó a la malla. Mateo abrió la ventanilla del comedero y vertió la carne. Lobo empezó a comer y el niño metió la mano por los barrotes para acariciarle el lomo. Eres bueno, decía Mateo en voz baja. El mejor lobo del mundo. Santiago los observaba desde el porche. A su hijo y al lobo. A su familia. Inusual, pero real. En su mente resonaban las palabras que quería decirles a todos los que alguna vez habían dudado. La gente suele decir, eso no puede ser. Es imposible. Ríndete. Demasiado difícil, demasiado caro, demasiado desesperanzador. Pero a veces, lo imposible se vuelve posible. Solo hay que creer y no abandonar a quienes te necesitan. Porque la mayor victoria no es el primer lugar en una competencia. No es el dinero. Ni la fama. La mayor victoria es cuando te miras al espejo y sabes que tomaste la decisión correcta, que no traicionaste, que no te quebraste, que no retrocediste, que seguiste siendo un ser humano. Mateo cerró el comedero y se volvió hacia su padre. Papá, la cena está lista, gritó. Santiago se levantó y sonrió. Ya voy. Mi hijo. Lanzó una última mirada al corral. Lobo terminaba su carne, contento y tranquilo. En su mundo no había luz, pero había amor, cuidado, un hogar, todo lo necesario para ser feliz. Santiago entró en la casa, donde olía a pozole y a tortillas recién hechas, donde lo esperaban su esposa y su hijo, donde había calor y hogar, a pesar del techo viejo y la estufa remendada. Por la ventana, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Y en el patio, en el gran y resistente corral, Lobo se tumbó en su caseta, se acurrucó y cerró los párpados. Los instintos de sus ancestros le susurraban sobre bosques interminables, donde las manadas de lobos corren bajo la luna, sobre la libertad de la naturaleza salvaje. Pero aquí, en el calor y la seguridad, junto a las personas que le dieron una segunda oportunidad, había encontrado algo más grande, un verdadero hogar y una familia que lo aceptó tal como era. El dinero se acabó para el final del verano, pero Santiago consiguió trabajo como guardabosques en la reserva local. Pagaban bien y la experiencia le sirvió. Sofía empezó a hacer pasteles por encargo para la tienda del pueblo. Poco a poco, la familia salía adelante. Repararon el techo en otoño con la ayuda de todos los vecinos. Y la estufa nueva tendría que esperar. Pero eso ya no era una tragedia. Lo importante era que todos estaban vivos, sanos y juntos. Más tarde, Santiago se enteró de que Alejandro ya no participaba en las competencias regionales. No porque se lo hubieran prohibido. Simplemente dejó de ir. Decían que después de la historia con el lobo ciego, se había ganado una mala fama. Le dio miedo la competencia limpia. Se reían los cazadores. Intentó perjudicar a su rival con Chile y acabó haciendo el ridículo. Alejandro vendió a Jefe y se mudó a la ciudad. Santiago no sintió alegría por su desgracia. Simplemente supo que, a veces, la justicia encuentra a sus héroes sin su ayuda.